La hermana Marlene también, nos da alegría tenerla aquí con nosotros. Es una bendición, gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, para recordarles, el viernes habrá servicio general 8 de la noche en este lugar. Mañana habrá servicio también en Jax Norte con la ayuda del Señor. Y el domingo habrá escuela dominical 10:30 de la mañana. Amén. Qué bueno que se acerque a la casa de Dios para que apoye los servicios, para que se acerque a la presencia de Dios y que le permita que Dios obre en sus corazones. Amén. Le ruego, hermanos, estar en sus pies en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 13 al verso 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 13 al 17. Le recuerdo a la amada iglesia, los que vamos a ir a la convención, que el primer servicio el viernes es en la tarde, 6:30 de la tarde, para que alcance a llegar y poder estar en este servicio. Amén. Segunda de Timoteo 3:13, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesús alternadamente. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sigan. Y que desde la niñez las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos juntos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay una pregunta en esta noche. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué te estás preparando? Vamos a meditar en este tema en esta noche para nosotros, porque es vital, es importante saber para qué usted y yo nos estamos preparando en este tiempo. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, ante ti estamos esta noche. Queremos escuchar tu voz, queremos oír el consejo de tu palabra, Señor, porque necesitamos de verdad estar preparados. Tú no nos tienes aquí por coincidencia. Tú estás preparando un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que nos preparemos y nos alistemos, porque un día tú vendrás por lo que tú pusiste en nuestra vida, en nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Amén y amén. Pueden estar cómodos. Gloria al Señor Jesús. ¿Para qué te estás preparando? En un porcentaje alto, que muchos se preparan, algunos se preparan, muchos de pronto para tener dinero, otros para vivir bien en la vejez, otros para alcanzar una carrera profesional. Todos sin excepción tratan de prepararse para algo. Y parece ser que eso es algo innato de todo ser humano. ¿Amén? Cada ser humano busca prepararse algo. Pero lo que sucede es que la vida encierra una serie de incoherencias. La gente de pronto se preocupa por amontonar dinero, bienes para la vejez, y la gente como que no se pone a cavilar, no se ha puesto a pensar, ¿será que sí llega la vejez? Se desgasta su vida tratando de alcanzar logros, tratando de alcanzar posesiones, tratando de alcanzar cosas en este mundo, pero no llega a comprender si él va a llegar o no a la vejez. Otros son los que disfrutan esos bienes. ¿Cuánto hemos escuchado de gente
que se mató 30, 40, 50, 60 años. Y fueron muy ricos, ricos, millonarios. Pero los ve uno a esa edad tan avanzada y los ve por allí con un bastón y ha llegado las enfermedades, fueron a parar a un hospital y pregunta, ¿en qué quedó todos esos años que invirtió en amontonar? ¿Para qué fueron esas riquezas? ¿Para quiénes fueron esos bienes? Porque al que no le cuesta, ¿cómo es el dicho? Hagámoslo. Al que no le costó nada, este hombre o esta familia se mató años para amontonar una riqueza, pero llegó el que no se mató por ella y de pronto en un año o 2 años acabó con toda esa fortuna. Entonces los que se mataron por eso no la disfrutaron. Y sabe, hermanos, esto quiero que nosotros entremos esta noche a reflexionar. La mejor herencia que se puede dejar a un hijo o a una hija es enseñarle cómo vivir la vida en Dios. Cómo vivir la vida en Dios. Cómo servirle a Dios. Cómo caminar con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque la razón de la persona puede ser muy profesional. Puede llegar a un alto cargo. Esto le va a servir. ¿Para qué le va a servir esa profesión? Para ganarse la vida, ¿cierto? Pero vivir en Dios es enseñarle a otra persona cómo vivir la vida. Cómo poder administrar esa vida que Dios le ha concedido. Porque tenga mucho o tenga poco, hay que entender que hay uno por encima de cada uno de nosotros. Nada está por encima de Dios. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Del Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todas las cosas. Lo importante es cómo aprender esa vida en Dios. Porque cuando el creyente o la creyente aprende a vivir en Dios, aprende a descansar en Dios, aprende a administrar en Dios, tanto lo profesional, tanto lo terrenal, como el hogar, la familia que Dios le ha concedido. Pero la persona que trabaja siempre para ganarse la vida, nunca se saciará. Amén. El que trabaja para ganarse la vida nunca se saciará. ¿Por qué? Porque trabaja arduamente y cuando tenía la plata en el bolsillo le encantó ese carro, fue y lo compró, tuvo la oportunidad de comprarlo tal vez de contado, pero al año como que ya está aburrido con ese carro. Quiere decir que nada lo sacia. Amén. Y llega una enfermedad y lo que tiene, hermanos, no le va a alcanzar para que esa riqueza pueda hacer algo por él. Porque puede tener muchas riquezas, pero si le ha llegado una enfermedad terminal donde los médicos dicen, ya no podemos hacer nada por él o por ella. ¿De qué sirve la riqueza? Nada podrá hacer por esa persona. Y todos los males llegaron por los afanes de la vida, por los afanes de tener más. Se enfocó en acumular lo perecedero y perdió los mejores momentos de la vida, de disfrutar de su familia, de disfrutar de la salud que Dios le dio, de disfrutar ese hogar que Dios puso en su camino, gloria al Señor. Por eso yo le invito a pensar bien, ¿qué es prepararnos para toda buena obra? Lo leímos ahí en Timoteo ahorita, ¿cierto? Prepararnos para toda buena obra. Pero primero trataremos de descubrir muy profundamente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Porque allí estamos reflejando en el medio ambiente en que vivimos, el cual nos levantamos. Cada uno de nosotros nos levantamos en un hogar paterno. Y en ese hogar paterno nos enseñaron bases morales,
bases de educación, bases de comportamiento, bases de conducta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nos levantamos en medio de esas familias, fuimos educados. Pero, ¿sabe algo, hermanos? Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos enseñados, amén, por un pastor. Si nosotros trajemos a la memoria, hubo un pastor que nos trajo unas grandes enseñanzas y nos marcó la vida, que fue el hermano Eliseo Duarte. Nos doctrinó, nos dio la sana doctrina. Recibimos enseñanza del pastor Adrián Burgos. Y cada uno de ellos nos dejó un legado en lo doctrinal, y también admiramos de ellos su fe, su perseverancia, empezamos a ver en ellos, hermanos, esa nobleza, esa manera de cómo llevar la vida del evangelio, la vida en el Señor. Y eso nos dejó a nosotros una ruta. Nosotros podemos llegar a vivir de esa manera cuando vivimos en Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, cada una de esas personas que recibió esa edificación, esa preparación doctrinal, cuando recibimos ese ejemplo de conducta, uno dice, y uno lo referencia, dice, este conoce bien la doctrina. Porque uno dice, fuimos instruidos por un maestro que nos enseñó la palabra de Dios. Pero si usted observa ese creyente que escuchó esa enseñanza, que fue edificado, que recibió el ejemplo, pero si uno comienza a observar un comportamiento no adecuado de ese discípulo, se pregunta uno, no aprendió del maestro, no aprendió del ejemplo que dejó. Gloria al nombre de Jesús. Porque la conducta del maestro, del que trajo la enseñanza, su comportamiento fue en gran manera buena. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero uno se asombra al ver a aquel hombre o aquella mujer que recibió la capacitación, la enseñanza, pero a través de los hechos vemos otro comportamiento. Alabanzas al nombre de Jesús. No lo aprendió, no asumió, aleluya, lo que recibió de parte del siervo de Dios. O no entendió, no cambia. Otra más difícil, no se dejó enseñar. Porque cuando uno no se deja enseñar, ¿cómo puedo dar un resultado? Yo necesito permitirle que Dios me ministre. Y Dios nos va a ministrar a cada uno de nosotros a través de los vasos que Él escogió para traernos primeramente la palabra del Señor y para traernos el cómo nosotros movernos en este mundo a través de su ejemplo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta en la escuela secular que pasamos y por la casa que nosotros fuimos instruidos, aprendimos buenos modales, ¿cierto? Nos lo inculcaron, el respeto, la reverencia, la consideración. Es decir, tanto la escuela como el seno materno dejó unas reglas de vivencia, y eso lo identifica ese hombre, esa mujer que se levantó en un lugar así. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuánto más cuando los creyentes de una congregación han pasado ministrados por diferentes pastores. Se dice, hermanos, por allá hay un decir, que el que anda con sabio, dice la palabra, sabio será. Pero si estuviste en caminos de necios, dice la palabra de Dios, serás quebrantado. Entonces uno tiene que saber con quién está andando para poder alcanzar la sabiduría que Dios quiere de cada uno de nosotros. Usted mostrará una identidad en la medida con que usted se relacione. Si usted se relaciona con sabios, pues alcanzará sabiduría. Pero si se relaciona con necios, pues usted acarreará los resultados
de esa necedad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cuando usted se relaciona con hombres sabios, con creyentes temerosos de Dios, con hombres y mujeres fieles, consagrados, servidores, comprometidos con su obra, usted evidenciará un estilo de vida distinto al necio. Un estilo de vida distinto al necio. Al que va en pos de la visión que Dios le da al siervo del Señor. ¿Por qué? Porque usted ha entendido que Dios ha traído una visión para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la obra, para alcanzar a muchos a través de la predicación. Entonces usted se involucra en todo lo que Dios quiere para su preciosa obra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que serás diferente. El proverbista es claro, tú decides, cada uno decide con quién quiere andar. Porque Pablo le habló claramente a Timoteo. Allí lo leímos, verso 14 de segunda de Timoteo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Quiere decir que Pablo se encargó de explicar bien a Timoteo. Y Timoteo era un joven, él lo conoció desde temprana edad, pero empezó a administrarlo a él para que se convirtiera en el joven, en el predicador que él quería, para que fuera efectivo con la palabra de Dios, pero también le comienza a demostrar su manera de él proceder. Pablo le escribe a Timoteo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te capacitó en la doctrina? Y observe algo, hermanos. Allí hay dos culturas. Porque está la cultura de Pablo. Dice que era un hombre eminente del Sanedrín, que sabía varios idiomas, tenía mucho conocimiento, que había recibido la revelación del nombre de una manera especial. Observe, dice que quedó ciego por el encuentro con el Señor Jesús. Pero observe que Pablo fue algo en cuestión de carácter muy diferente a Timoteo. Eran dos culturas. Pablo era un hombre fuerte, ¿cierto? Él era un hombre arrogante, duro, fuerte. Porque esa es la manera que evidencia la manera de proceder del apóstol Pablo. La Biblia dice que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. O sea que tenía un hombre de mucho conocimiento. Para Pablo fue duro entender. Escuche esto, para él, en él había convicciones. Él estaba basado en la ley. Él sí creía en un Dios. Pero para él era imposible que ese Dios morara en un pueblo especial. Por eso era que él perseguía a los cristianos. Él defendía sus convicciones. Pero ese encuentro con Jesús marcó su vida por completo y le hizo entender, aleluya, que Dios estaba tratando directamente con él para mostrarle lo que él iba a hacer a través del apóstol Pablo. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que, hermanos, en la medida que nos levantemos con la persona adecuada, dime con quién andas. ¿Cierto? Eso se usa mucho en nuestros países. Dime con quién andas y te diré quién eres. La conducta de alguien evidencia quién es. Se da a conocer quién es. Por eso Pablo le decía, y te has persuadido, quiere decir, te has convencido de quién has aprendido. En la vida hay que dejarse enseñar. Y más cuando estamos aprendiendo un estilo de vida cristiano. En el momento en que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, nos dimos cuenta que el estilo de vida que llevábamos en esa vieja naturaleza no le estaba agradando a Dios. Al contrario, estábamos lejos de Dios.
Pero cuando Dios, por su infinito amor y misericordia, nos alcanzó, pues ¿qué hace Él? Él toma sus vasos que Él tiene para instruir a ese hombre, a esa mujer, para que viva un estilo de vida. Es un estilo de vida trazado por Dios. Y si nos metemos a vivir en ese estilo de vida, allí le vamos a agradar al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Timoteo tenía su personalidad, un temperamento muy distinto al de Pablo, porque Pablo era un hombre fuerte, agresivo, frentero. Timoteo era un joven noble, ¿sí? Dócil, sabía esperar, no se impacientaba. Pero Pablo, observando su manera de proceder, Pablo lo motiva, Pablo lo inspira. Pablo le dice a Timoteo: puedo llegar bien al ministerio por el tutor. Él pudo llegar hasta donde llegó porque tuvo un tutor que se apersonó de él. Dios le mostró a Pablo las actitudes que tenía este joven para convertirse en un predicador poderoso de ese tiempo. ¿A qué es que nos estamos preparando? Gloria al nombre de Jesús. Pablo lo instruyó, lo capacitó, lo animó, lo adiestró. Es decir, la vida de Timoteo vino a tener sentido cuando Pablo llega a la vida de él. Recuérdese que en Timoteo, en él habían dos nacionalidades. Su madre era hebrea y su padre era griego. Pero lo que más predominó en Timoteo fue la cultura de su mamá y de su abuela Loida, que le inculcaron el buscar de Dios, le inculcaron en estar en la búsqueda de Dios, en conocer más de Dios. Le enseñaron normas cristianas, cómo vivir para agradarle al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Él fue instruido por su mamá y por su abuela, no por su padre, que era griego. Observe que ellos dejaron un legado muy importante. Mire, hermano, la manera que uno le puede marcar la vida a un hijo. Incúlcale, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Nosotros no le podemos inculcar las conductas que traíamos de nuestra vieja naturaleza. Esas conductas no traen ningún aprovechamiento. Habrán normas de moral, habrán normas de conducta, pero nosotros necesitamos recibir la sabiduría que viene de Dios, porque lo que más llamó la atención de Timoteo, lo que recibió de su mamá y de su abuela. Alabanzas al nombre de Jesús. Si usted observa, ¿por qué? Porque los griegos manejaban una ideología diferente. Los griegos tenían un Dios para cada día. Quiere decir que el padre de Timoteo no influyó en él, sino que en él influyó la fe de su mamá y de su abuela, que marcaron la vida de este joven. Alabanzas al nombre de Jesús. Y fue algo muy importante. Por eso nosotros le tenemos que mostrar a los hijos. La Biblia dice: la fe que no fingida. Tanto la abuela como la mamá no le presentaron a Timoteo una fe no fingida, sino una fe genuina. Por eso, hermano, hermana, en esta noche, sepa si le está transmitiendo a sus hijos una fe genuina, una fe no fingida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque esto de la fe no fingida, esto va acompañado con ejemplos. En oración, en alabanza, en adoración, en consagración, en permanecer fiel al Señor, pase lo que pase.
venga lo que venga, propuesta que venga, invitación que venga. No, yo estoy definido en Cristo Jesús. Él es el que le voy a presentar a mis hijos para que ellos permanezcan fieles al único y sabio Dios. No importa la propuesta que venga de afuera. En servicio, que lo demuestres, hermanos. Porque esto es vital para ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Para qué nos estamos preparando? Pues es mejor dejarles ese legado a ellos para que aprendan a conocer del único Dios que los puede guardar todo el resto de su vida. Un día partiremos de este mundo. ¿Y tú crees que por más que tú le dejes plata, carros, empresa, eso va a ser suficiente para que él, eso le sirva para el resto de su vida y ya? Todo es efímero, todo se acaba. Pero si le hemos dejado el legado, hermanos, de estar confiado a Dios y vivir la vida en Dios, allí estará seguro, se estará seguro cada joven, cada niña, cada adolescente, porque en el Dios que nosotros adoramos, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Alabanza al Rey de la Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo le resalta a Timoteo allí en el verso 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se preocupó para enseñarle las sagradas escrituras? Sabe, hermanos, que hay una gran diferencia de la crianza del hebreo a la crianza de aquí del occidente. Enorme. Porque aquí nosotros los del occidente, los que estamos acá en América, toda América, lo primero que le decimos al niño es que aprenda a decir papá y mamá y tetero, ¿sí o no? Ellos no, hermano. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos les enseñan las escrituras a temprana edad para que esos niños estén cada día metidos en la palabra de Dios. Pablo conoció a Timoteo desde niño. Y como sabía que era griego, hermanos, Pablo le enseñó a Timoteo el hebreo, el arameo y los otros idiomas también. Y le dice, hermanos, de los cuales te pueden hacer sabio. Pero ¿para qué sabio, hermanos? Aquí le estaba diciendo el apóstol Pablo, no te van a hacer sabio para que usted contienda, no te están haciendo sabio para que tú discutas o para que tú contradigas. Gloria al nombre de Jesús. Es la principal obra, es para que seas salvo. Quiere decir que lo que estaba recibiendo Timoteo de parte de Loida y de su abuela Eunice era que aprendiera las escrituras y que las retuviera, porque eso era lo que le permitiría alcanzar a ser salvo. Y eso es lo que necesitamos inculcarle a nuestros jóvenes y adolescentes. Tú lo que te tienes que preocupar es que la salvación tú la retengas y que no la dejes perder, porque la salvación se puede perder por descuido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que la salvación no nos costó a nosotros, la salvación le costó a Cristo. Él nos la regaló, Él nos la cedió, Él nos la otorgó para que usted y yo tengamos ese privilegio de poder ser salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque hay muchos que conocen Escritura, pero como viven demuestran que no son santos. De la manera que viven, pueden tener conocimiento, pero en la manera que viven demuestra que no son santos. Es decir, no han aprovechado el conocimiento.
no han aplicado la palabra de Dios en sus vidas. Por eso usted ve vida de creyentes o de creyentes en la iglesia que de pronto están atravesando un estancamiento espiritual. Mire lo que dice ahí, segunda de Timoteo 3:16. Porque le da a entender Pablo a Timoteo, mira Timoteo, toda la escritura la inspiró Dios. Y esto cumple una función importante en la vida de cada individuo. Porque esta palabra no es útil, cumple una función, nos enseña. Nos enseña cómo vivir la vida en este mundo. Cómo movernos en este mundo. Usted y yo como creyentes ya no nos movemos como el mundo se mueve. Ahora la iglesia se mueve en el temor a Dios. Y ese temor no es de miedo, sino reverencia a aquel que le concedió la vida, que le concedió el perdón, que le concedió la salvación, que lo está prolongando para que alcance la vida eterna. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dice, para redarguir. La palabra llega a un momento en que te confronta cuando estás obrando equivocadamente delante de Dios. Y me corrige, me instruye en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor a nosotros? Si alcanzamos la sabiduría de Él y aplicamos la escritura en nuestras vidas, el propósito de Dios es que lleguemos a una perfección. A una perfección, y eso lo puede hacer Dios a todo aquel que se deja moldear de parte de Dios, a todo aquel que trae un corazón sensible a la voz de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que allí se refleja el nuevo hombre, la nueva criatura. Allí se ve reflejado eso. Pero hermanos, cuando se habla de ese nuevo hombre o esa nueva mujer, no es lo que se ve por fuera, no, hermanos. Es lo que está dentro de nosotros. ¿Y cómo se refleja eso que está dentro de nosotros? A través de nuestras acciones, a través del estilo de vida cristiano que vivimos, que profesamos. Y dice aquí, observe, dice, el hombre sea perfecto para toda buena obra. Que todo lo que haga refleje quién es, dónde lo aprendió, dónde lo leyó, cómo lo vive. Que esto no sea solamente palabra, sino que cumpla la palabra de Dios, como Él lo dice. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esto aquí no es que por la antigüedad, no es por lo que sepas de palabra, sino aquel a quien quiere todo tiempo agradar a Dios. Nuestro propósito, hermanos, es agradar a Dios. Y a Dios le vamos a agradar en ese estilo de vida que vivimos para Él. Nosotros no estamos viviendo para agradarle al hombre, para agradarle al mundo, para agradarle a aquel que me ve. No, yo necesito agradarle al que me conoce las 24 horas del día, de día y de noche, en el templo, fuera del templo, en el trabajo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hay creyentes que llevan tiempo en el Evangelio, pero actúa y defiende sus genes en los que nació. Empieza a hablar, no, es que mi padre era esto, mi madre era aquello, mis tíos, mi abuelo. Parece ser que la genealogía de él tiene más peso que el poder de Dios. No, hermanos, se necesita que en nosotros, en cada uno de nosotros,
haya una transformación de parte de Jesucristo por el poder del Evangelio y de su Santo Espíritu. Porque toda la raza humana sobre la tierra está caída a causa del pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, defiende su genealogía y no la obra de Cristo en él. Es que el que observa el cambio en nosotros es el que nos conoce. Nos conoció bailarín, nos conoció con una cerveza en la mano, una copa en la mano, con un cigarrillo en la mano. Nos conocieron así, ¿cierto? Esa era nuestra vieja naturaleza, esa era nuestra vieja vida. Pero cuando nos vuelven a encontrar, observan en nosotros hasta que el lenguaje es distinto. Porque antes nuestro lenguaje era palabras de grueso calibre. Ahora ya no. Ahora es Dios le bendiga. Que el Señor Jesús lo guarde. Entonces ellos comienzan a observar, ¿qué te pasó? Tú no eras así. ¿Qué ha pasado en ti? Ya tú no eres el que yo conocí hace tantos años. ¿Qué es lo que ha acontecido en ti? Ahí donde hay que testificarle es que conocí a Cristo y Él cambió por completo mi vida. Mi vida estaba perdida, estaba extraviada, iba en un rumbo equivocado, pero Cristo me alcanzó y está haciendo una obra en nosotros. Es que esta obra no se ha terminado, amado iglesia. Esta obra en nosotros no ha terminado. La perfección completa en nosotros se dará el día, el momento que el Señor venga a arrebatar la iglesia. Allí seremos transformados en cuerpos glorificados, porque este estuche de carne no podrá entrar a la patria celestial, porque Él colocará una vestidura nueva. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dele ese aplauso al Señor. Él está aquí esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que yo ya no puedo defender mis procederes viejos, o ese viejo hombre. Quedaron atrás. Las cosas viejas, cuando habla la Biblia, las cosas viejas pasaron. Allí quedó encerrado, hermano, mis resabios. Allí quedó encerrado mi mal proceder. Allí quedó encerrado mis costumbres y tradiciones. Yo ya no tengo que defender costumbres ni tradiciones, porque es que ahora esta iglesia alaba y adora al Dios vivo que se dio a conocer, y su nombre es Jesucristo. Él está aquí con nosotros. Esta iglesia ha aprendido a adorar y a hacerle culto al único y sabio Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nos va a guiar por el camino correcto, con otro proceder. Por eso necesitamos obedecer a Dios. Observe, perfecto en el que mire, el que dice, hermanos. Dice, ¿por qué hablaron de aquellos antiguos? Hebreos 11, 1 y 2. Estos hombres Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. ¿Por qué alcanzaron? Porque en el tiempo de aquellos que está hablando la Biblia, en ese tiempo había gente mala, pero también había gente buena, gente que conocía a Dios. Amén. Y sabe algo, hermanos, en medio de los malos estaban ellos, pero ellos permanecieron en la fe. Abraham comprendió todo esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Se levantó en medio de la idolatría. Se levantó en Ur de los Caldeos. Su padre Taret hacía los templecillos, era el negocio que había allí, pero Dios le habló a Abraham y él salió de allí convencido. En ese lugar no podía permanecer porque Dios tenía algo para él.
Y Abraham atravesó momentos difíciles. Llegó a un pueblo donde le iban a matar a su esposa. Es más, le dijo a ella, hazte pasar como mi hermana, porque pronto me matan. Observe todo eso lo atravesó. Quiere decir que ellos, hermanos, después de haber escuchado que Dios les habló, ellos permanecieron en fe, creyéndole a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que aquí operó la obediencia, aquí operó la fidelidad, aquí operó en ellos que eran nuevas criaturas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que todos estos en el Antiguo Testamento vivieron, obedecieron, esperaron, creyeron, pero fueron vidas diferentes a los demás. Dios nos da a entender, hermanos, que en ellos también transcurrió esto. Nosotros también lo podremos alcanzar. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos preparamos, hermanos? Dios sigue obrando en este mundo a través de su iglesia. Y tú y yo como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande. Nos tenemos que preparar para buena obra. La buena obra del Señor en este tiempo es alcanzar a aquellos que no han conocido este evangelio, y Dios cuenta con esta iglesia. ¿Cuánto le decimos al Señor? Amén, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Preparados para toda buena obra. Esta no es la de Dios, es la que usted y yo hacemos para Dios. Nos estamos preparando para Dios, no para el mundo, no para lo que le diga la gente. No, nos estamos preparando para obedecer a Dios, para servirle mejor a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Para qué? Para buena obra hay que asimilarnos, obedecer, comprender de lo que hemos aprendido cada día. Por eso cuando alguien se aparta del camino, nosotros lastimosamente en la parte humana, siempre queremos encontrar responsables, ¿cierto? ¿Por qué se apartó del camino? ¿Fue culpa del que lo bautizó? ¿Fue culpa del que lo doctrinó o lo enseñó? ¿Fue culpa de la iglesia? No. Se apartó a causa de la forma de vida de la persona, que no asimiló, que no entendió, que no le creyó a Dios y no quiso obedecer. ¿Por qué se apartó? Porque impuso sus pensamientos por encima de lo que Dios le enseñó. Y por eso vienen los malos resultados. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué hermoso que en esta noche aquí hay un hermoso grupo que está oyendo la palabra de Dios. Aquí hay un hermoso grupo que está creyéndole a Dios, que está viviendo esta palabra, que está permaneciendo en la casa de Dios, en la sana doctrina. Eso es lo que nos tiene a nosotros aquí en esta noche. Entonces vamos a meditar en qué nos estamos preparando. ¿Qué le estamos enseñando a los hijos? La mejor enseñanza, hermanos, enseñarles que vivan para Dios. Es mejor vivir para Dios. Y de Él, hermano, vendrá todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hermano Cristian, por favor. Vamos a estar en pie, amada iglesia, en esta noche. Y necesitamos esta parte, hermanos. Retengamos lo que hemos aprendido de Dios, lo que hemos aprendido de los pastores, las conductas que ha recibido de cada uno de nosotros que le servimos a Cristo, lo que le hemos inculcado, el permanecer, el perseverar en su camino, en la sana doctrina, en buscar siempre agradarle a Dios por encima de todas las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano Cristian, por favor.
Qué bueno es saber esperar en Él. Qué bueno es confiar en Él. Qué bueno es nosotros descansar en Él, hermanos. No te lleves los problemas a tu mente o al corazón. Echa toda tu ansiedad delante de Él. En verdad, Él tiene cuidado de nosotros. Hay cosas que nosotros no estamos capaces de resolver, pero Él sí lo puede hacer todo. Y Él está aquí en esta noche. Aquí hay un altar. Si alguien necesita venir, descansar delante de Dios y decirle: Señor, te necesito, te necesito. Ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida. Necesito alcanzar tu sabiduría. Permíteme aplicar esta palabra que tú me has hablado en esta noche. Yo necesito prepararme para ser un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor hija. Este es el momento, hermanos, en que tenemos que apresurarnos a correr al que nos puede ayudar. El Señor está aquí en esta noche. Oh Jesús, tú estás aquí esta noche. Oh, ayúdanos, oh Dios, te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, Rey de gloria. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor. Cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en ese mundo y ahí tu mano bajó para sacarme de nuevo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté. Mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, algo nos deja muy importante esta enseñanza. Loida y Eunice no se quedaron quietas. Y qué bueno por eso. ¿Qué hubiera pasado con Timoteo si lo hubiera tomado su padre griego? Le había inculcado la filosofía griega. Lo había llevado a creer a dioses paganos. Pero esa mamá y esa abuela se forjaron, le dieron un gran ejemplo, le introducieron en la sana doctrina. Por eso, hermanos, Dios preservó la vida de Timoteo y fue llamado para convertirse en un predicador. Y le puso en su camino a Pablo.
Qué bueno que nosotros, hermanos, le dejemos esa mejor herencia a los hijos. Esa herencia de conocer a Cristo, de vivir para Cristo. Y yo le aseguro que el estilo de vida de ellos será en gran manera bendecido. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gloria al Señor. Dale ese aplauso a Él. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque contigo estamos completos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche para darle gracias al Señor por el consejo de su palabra. Que nos vamos a ir a casa bendecidos de parte de Dios. Señor Jesús, Dios de la gloria, esta noche damos gracias a ti por el consejo de tu palabra. Gracias por instruirnos, Señor, para que nos preparemos para buena obra, Señor. Necesitamos hacer buenas obras para que a ti te agrade. Bendice la amada iglesia aquí en Jacksonville, los hermanos de Jax Norte, los hermanos de Orange Park. Bendice la amada iglesia en todos los tiempos. Te lo pido en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. No olvidando el servicio viernes 8 de la noche, domingo 10:30 de la mañana. Paz de Cristo. Dios les guarde. Unidos, 35 años. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamérica.